Flotad y poneros cómodos. Aquí, en la taberna del miedo. Bueno, perdonad por la entradilla, perdonad por esta intromisión tan rara, pero bueno, quería hacerlo así porque empieza octubre y empieza nuevamente en el canal el mes del terror. Ya sabéis que en este mes, como es costumbre en el canal, dedicamos todos los domingos a hablar de algo del terror. O del miedo popular, que también se puede hacer así, miedo popular. Y hoy quería hablaros del monstruo de Frankenstein. ¿Qué es el monstruo de Frankenstein y de dónde viene esa leyenda? Así que, dentro intro y empezamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el monstruo de Frankenstein es un personaje de ficción que apareció por primera vez en la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Se trata de un ser creado a partir de diferentes cadáveres que su creador, Victor Frankenstein, le otorga vida mediante un experimento. Ahí podemos decir que empieza la leyenda y el mito del monstruo de Frankenstein. Por eso podemos decir que también se le llama monstruo de Frankenstein porque su creador fue Victor Frankenstein. Todo esto dentro de la ficción de la novela, que así por primera vez apareció lo que es la leyenda del monstruo de Frankenstein. En la novela nos describen al monstruo, como una persona o como una forma humanoide que mide alrededor de 2,5 metros aproximadamente. De forma predeterminada, los detalles de su proceso de creación dejan impreciso, aunque resulta implícito, que su creador se valió de fragmentos de cadáveres procedentes de salas de disección, patíbulos o mataderos, o incluso desenterrándolos de los propios cementerios. De esta manera, al ser se le otorgó esa forma cadavérica, esa forma monstruosa, y ahí nació realmente la leyenda de la forma, o de mejor dicho, de la forma que partían para crear ese ser tan monstruoso. Casi inmediatamente después de nacer es capaz de ponerse de pie, caminar o usar ropa. En contra de lo que habitualmente en el cine se muestra, es un ser bastante inteligente, además de muy sensible y emocional. Anhela la compañía y el afecto, y su único objetivo es compartir su existencia con otro ser dotado de sentimientos semejantes a él. La novela es un ser muy inteligente, ya que logra hablar varios idiomas como el francés, alemán o incluso inglés. Admira la belleza y su mayor placer es ver las flores, los pájaros y todas las alegres galas del verano. Se nos describe un ser que no come carne, o sea, vegetariano. Se alimenta de raíces, bayas, nueces y todo lo que encuentra por el campo. Le gusta leer y encima le gusta la poesía. Pero aquí es donde viene el problema. El continuo rechazo lo hace ser un ser solitario, amargado y vengativo, que a pesar de eso es continuamente atormentado por los remordimientos, que lo diferencian de otros monstruos de la literatura gótica, como por ejemplo Drácula, que él no tiene nunca arrepentimiento de las vidas que quita. Y en este caso Frankenstein sí tiene arrepentimiento porque tiene sentimiento. Como digo, es una persona muy sensible. Como también decía, carece de nombre, por eso se le suele llamar el monstruo de Frankenstein, porque Frankenstein fue la persona que lo creó. En la novela es un símbolo de su orfandad, alineación y falta de sentido de identidad humana. La diferencia de los personajes de la historia principal, Victor Frankenstein se refiere a él usando diversos apelativos: demonio, miserable, desgraciado. De manera significativa, el término monstruo se utiliza pocas veces en la novela. Realmente Frankenstein nunca lo llamó monstruo porque era su creación, ¿no? Era más una creencia popular. Cuando la novela llegó a ser obra de teatro y posteriormente en el cine, que eso también lo comentaremos ahora, pero en ese momento su creador, Victor Frankenstein, como digo, todo esto sale de una novela de Mary Shelley, no lo llamaba en ningún momento monstruo. El ser pasó a ser una persona anónima de la tradición cuando la historia de Mary Shelley fue adaptada
para los escenarios en las obras y series cómicas de Londres y París durante décadas posteriores a la aparición de la novela. La propia Mary Shelley asistió a una adaptación de Presumption, la primera adaptación exitosa de su novela, al teatro. En la novela, su propio creador, o sea, Víctor Frankenstein, lo denomina de la siguiente manera. Esto que os voy a leer ahora es un fragmento exacto sacado de la novela que a mí personalmente me gusta muchísimo. ¿Cómo podía transmitirle la emoción que sentí ante aquella catástrofe o hallar frases que describan el repugnante hedor que al exceso de tantos esfuerzos y trabajo había creado? Sus miembros estaban, es cierto, bien proporcionados y había intentado que sus rasgos no carecieran de cierta belleza. Belleza, Dios del cielo. Su piel amarillenta apenas cubría la red de los músculos y vasos sanguíneos. Su cabello era largo y sedoso, sus dientes muy blancos, pero todo ello no lograba más que realzar el horror de los ojos vidriosos, cuyo color podrían confundir con las pálidas órbitas en las que estaban profundamente hundidos, lo que contrastaba con la arrugada piel del rostro y la reticlinada boca de negruzcos labios. ¡Ay! Nadie hubiera soportado el horror que su vista inspiraba. Uno de donde momia que resucitaba no habría parecido tan hedionda como aquel engendro. Pude contemplarlo cuando todavía no estaba terminado y ya entonces me producía repulsión, pero el transmitirle la vida a sus músculos, a sus articulaciones, la había convertido en algo que el mismo Dante hubiera podido imaginar. Este fragmento de la novela a mí me llena de ternura, francamente, porque nos cuenta cómo el mismo Víctor se siente al crear su criatura. La verdad es que a mí me gusta mucho la novela y sobre todo los sentimientos que se afrontan en ella. Podemos llamarla que es una novela de terror, sí, vale, podríamos llamarla así, pero realmente cuenta más, y si vemos más a fondo, vemos que cuenta más cosas que el terror. Bueno, pues teniendo claro todo esto, de dónde sale la leyenda de Frankenstein, de dónde nace toda la leyenda de Frankenstein, ahora vamos a hablar y vamos a intentar resumir o definir de dónde viene el mito, por qué esta creencia y por qué este miedo al monstruo de Frankenstein, por qué están tan inculcados en nuestra cultura popular o en este miedo popular que decíamos al principio de todo el vídeo. Ahora vamos a hacer una reflexión final de por qué, ¿no? ¿Por qué este miedo? ¿Por qué este pavor? Como siempre digo, el ser humano tiene miedo a lo desconocido, y en aquella época, hablamos de 1800, 1812, 13, que es cuando se escribe la novela, pues el ser humano no conocía, no tenía ese conocimiento y pensaba que todo esto se podía hacer realidad. Y claro, ahí entra la leyenda, ahí entra el miedo, ahí entra el pánico. Como la mayoría de las personas tampoco sabía ni leer ni escribir, todo se contaba de viva a voz, de padres a hijos, de unos a otros. Y ahí nace la leyenda real, el pavor, el miedo, en la oscuridad. Todo eso era mucho miedo. La gente moría sin tener a fin o tener una explicación del por qué. Entonces se creaba esos mitos, esas leyendas, ese temor, ese miedo popular que incrementó y creció hasta nuestros días. Ya sabéis que en el canal pues tengo varios vídeos hablando de mitos, leyendas, vampiros, hombres lobos, y tenía que hacer esta sobre el monstruo de Frankenstein, sobre esa criatura creada a partir de varias piezas de otros cadáveres, de otros seres, para crear ese miedo, ese pavor, ese terror con mayúscula. Aunque realmente cuando lees la novela y conoces un poco la historia, no te da tanto miedo, no tienes ese temor al monstruo de Frankenstein, ya que ves que todo es una leyenda, que es una historia, una novela. Y como decía antes, una novela que no evoca el terror, sino al cariño, a la pasión, sobre todo a esos sentimientos que el propio monstruo puede llegar a mostrar. Y ya con esto llegamos al final del vídeo, al final de la historia, al final
del cuento, porque vuelvo a repetir que es todo un cuento, es una leyenda y nada más que una leyenda. No hay que tenerle miedo a las leyendas, no hay que tenerle miedo a día de hoy a nada. Pero bueno, familia, a mí no me queda más nada que contaros, simplemente lo de siempre. Si os gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal, aprieta fuerte la campanita, regálame un escalofriante like y sígueme en todas mis redes sociales para estar al día de todo ese contenido friki que voy subiendo. Y recordar que el miedo lleva la ira y la ira lleva el reverso tenebroso.